equipo para servirle a Dios. Entonces vamos a conocer cuando estamos en rebelión, cuando hemos caído en rebelión, cuando tenemos pecados ocultos de rebelión, a medida que escudriñamos el tema. Que cómo era, porque estábamos analizando la vida de Noé, y dice en la palabra que Noé se emborrachó, pero Cam no respetó la dignidad de la autoridad y por eso cayó en maldición. Entonces nosotros vimos que en la palabra dice que Noé, uno de los hijos de Noé dice que vio la desnudez de su padre. Entonces dijimos que en la vida práctica, cómo es ver la desnudez de nuestros padres o de nuestras autoridades. Recuerden que cuando yo hablo de autoridades, no solamente estoy hablando del pastor, estoy hablando de papá, de mamá, de los abuelos, estoy hablando de los maestros, y cuando yo en determinado momento pues soy autoridad, porque todos estamos bajo autoridad y en determinado momento vamos a ser autoridad o somos autoridad. Entonces, ¿cómo es ver la desnudez de tu padre y de tu madre o de cualquier autoridad? Por ejemplo, cuando una madre le graba en el corazón de los hijos o de su hijo o de la familia la imagen negativa del padre, ¿verdad? Y lo critica constantemente, lo desvaloriza. Está sacando a la luz la desnudez de esa autoridad, esa mamá. Y también lo puede hacer el papá con la mamá, ¿no? Entonces está sacando a la luz la desnudez y piensa que le está haciendo daño a la persona, o sea, a su cónyuge. Y no, en este caso le está haciendo daño es al hijo, porque está borrando la imagen paternal o la imagen maternal del corazón del niño. Y esto puede traer consecuencias, ¿no? Cuando una mamá borra la imagen paternal de su hijo, cuando critica o habla mal de la autoridad, el hijo puede traer una consecuencia de que puede tomar una decisión de ser homosexual. No tiene valores hogareños, no tiene valor de familia, no tiene una concepción de lo que es una relación de pareja, puede tener una prohibición de pareja o de familia porque la madre le borró la identidad del padre. Puede ser también que no sea exitoso en el trabajo porque no aprendió a estar sujeto a autoridad porque su mamá no se lo enseñó. Y muchas veces cuando hay problemas en la familia, con los hijos, con el esposo, entonces se suscitan problemas entre la pareja y se permite que los niños lo vean, que los niños se den cuenta y deben resolver esto en intimidad, que los niños no se den cuenta porque los niños toman las cosas de otra manera. Y el enemigo aprovecha para grabar en sus corazones y en sus almas cosas que no les van a hacer bien en el futuro. Entonces una persona que no ha sido exitoso en su trabajo, ¿verdad?, que no aprende a estar sujeto a autoridad, nosotros cuando estamos en consejería con una persona debemos preguntarle si su mamá descalificó a su papá en algún momento, porque esto le impide que él pueda ser exitoso en su trabajo, porque no tiene una imagen paternal firme en su corazón. La imagen le ha sido borrada, le ha sido dañada, que esto es lo que hacen las madres cuando hablan mal del esposo. Entonces me dirán, bueno, pero ¿cómo hacemos si hay problemas? Para eso nosotros tenemos la palabra, nosotros debemos hablar con el niño y decirle, mira, tu papá tiene problemas cuando somos cristianos, ¿no? Mira, tu papá tiene problemas, vamos a orar y vamos a llevar al niño al perdón. No involucrar al niño en los problemas que nosotros tenemos como pareja, sino que lo vamos a llevar al perdón y decirle, tenemos que perdonar a tu papá, tenemos que orar porque le está pasando algo que no es bueno, ¿okay? De esta manera estamos enseñando al niño a perdonar y a protegerlo, a proteger su corazón de la imagen paternal, que eso no se borre, porque cuando esa imagen se borra, el niño crece desorientado.
Otra consecuencia en el caso de la hija, ¿verdad? La hija puede tener dificultad cuando se ha dañado la imagen paterna en la hija. Dice: tu papá no sirve, tu papá es un sinvergüenza, tu papá no es responsable, etcétera, etcétera, o se pelean frente a la hija. Entonces la hija tiene una desvalorización de la figura masculina y puede no querer disfrutar el sexo, puede aborrecer la figura masculina, ¿verdad? Y puede tener una prohibición de matrimonio o de pareja, ¿ok? O también puede casarse con un hombre con los mismos defectos del padre en caso de que no sea cristiana y no haya perdonado. Por esto es muy importante que cuando nosotros, por ejemplo, los jóvenes y las jóvenes deben trabajar y procesar su vida perdonando a sus padres las fallas que ellos le vieron, perdonándolos para que no se consigan una pareja igual a su papá. Que si su papá es un alcohólico, su papá es un irresponsable, su papá es grosero, pues deben perdonar todo eso, porque si no, como lo están juzgando, entonces van a conseguirse una pareja igual. Entonces, cuando hay problemas y situaciones entre los esposos, hay que cuidar el corazón de los hijos y de las hijas, ¿ok? Entonces, de esto nos provee la palabra de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es a través del perdón, el arrepentimiento, enseñarle la misericordia a los niños. Y los problemas en el hogar son una oportunidad para que nosotros pongamos en práctica la palabra. Sí, tu papá tiene problemas, sí, tu mamá tiene mal carácter, pero vamos a orar y vamos a ver la obra que Dios hace. Y de esta manera podemos ver cómo el niño crece en la fe en el Señor, porque vamos a ver resultados, ¿ok? También es importante que las personas sanen los tanques, porque un papá y una mamá que son cristianos y no han tenido sanidad, no han sanado sus áreas de protección, de amor, de aprobación con sus padres, entonces lo van a repetir con los hijos y no van a tener ese respaldo de tener el principio de autoridad claro para transmitirlo a los hijos, ¿okay? Recuerden que el principio de autoridad es clave para que tengamos éxito en la vida, si nosotros lo ponemos en práctica, porque es un principio que lo vamos a usar a lo largo de toda nuestra vida, ¿ok? Otra consecuencia de esta crítica a la madre, de ver la desnudez de la madre, lo que estamos viendo en Noé, de la madre contra el padre, es que llegan a adquirir un espíritu de independencia. Cuando se siembra en el corazón de los niños la crítica y se desnuda al padre y se desnuda a la madre delante de los niños, entonces el niño se crea adquiere un espíritu de independencia, que siente que no necesita a Dios. ¿Por qué? Porque esa imagen está borrada. O sea, mi papá fue así, entonces yo no necesito a Dios. Porque recordemos que la imagen del Padre en la tierra representa la imagen de Dios en los cielos. Una persona que tiene problemas con sus padres es una persona que va a estar rebelde contra Dios, ¿ok? Ajá. Ok. Cuando yo murmuro, ¿verdad? Y critico al cónyuge, entonces estoy ya sembrando esa rebelión en nuestros hijos. Y cuando murmuro y critico y no me paso al reino de Dios, estoy haciendo alianzas con el acusador de los cristianos. Nosotros no debemos, sino, Señor, vamos a orar, vamos a interceder. Esta mañana se habló de usar las herramientas de la palabra de Dios. Y una de las herramientas de la palabra de Dios es la intercesión, la adoración, el perdón, el arrepentimiento, ¿ok? Si nosotros tenemos problemas con nuestros padres, nosotros tenemos que sanar, porque si no, nosotros no podemos impartir la autoridad en nuestros hijos. Y nosotros podemos ver
que si nuestros hijos no nos hacen caso o tenemos una falla de autoridad en ese sentido, entonces yo debo analizar mi vida con mi papá, con mi mamá, con mis autoridades, con mis maestros, para poder tener y recobrar la autoridad en el hogar y poder impartir lo que dice la palabra de Dios. Fíjense, como estamos viendo este principio, una señal de humildad es someternos a una autoridad que falla. Muchas veces nosotros decimos que no, pero es que mira, ese líder, ese pastor o mi papá o esa autoridad está fallando y por lo tanto yo no me voy a someter a él. Y resulta que es todo lo contrario, que una señal de humildad y de comunión íntima con Dios, de comunión íntima con Jesucristo, es que nosotros nos sometamos a una autoridad que falla. No quiere decir esto que vamos a hacer, si nos manda a pecar, vamos a pecar, no Señor. Pero someternos a una autoridad que falla es signo de humildad, es signo de que nosotros conocemos la palabra y que tenemos una relación personal con el Señor Jesucristo, porque nosotros nos comportamos según la relación que tenemos con Dios. Si yo no tengo una relación íntima y personal con el Señor, un estilo de vida de perdón y arrepentimiento, pues a mí me va a importar poco someterme o no a una autoridad. Fíjense que David nos da el ejemplo en la Biblia. Saúl estaba desechado, Saúl estaba loco, ¿verdad? Lo atormentaban espíritus inmundos y sin embargo David se sujetó. Porque David en ese sentido era humilde, tenía una relación con Dios y dijo, la autoridad hay que respetarla aunque esté equivocada, ¿verdad? En sus planteamientos, siempre y cuando no sea que nos mande a pecar. El Señor nos va a probar la sujeción precisamente cuando una autoridad falla. Cuando una autoridad falla, entonces ahí es donde el Señor nos va a probar. Porque muy fácil sería que nosotros nos sujetamos cuando estamos bien, cuando todo va bien con la autoridad, todo va chévere, me dice haz esto, yo lo hago. Pero cuando una autoridad, sea papá, mamá, maestro, pastor, etcétera, falla, entonces nos es difícil sujetarnos, pero lo que nos frena es nuestra relación con el Señor, nuestra comunión con el Espíritu Santo. Y no es como se dice por allí a veces, que yo he oído decir que no, es que esta autoridad, vamos a decir, está fallando y está haciendo lo malo y por lo tanto yo no me voy a sujetar a una autoridad porque yo escuché eso una vez. No, ya él perdió la autoridad porque falló. Y no es así. Fíjense que David, Saúl, ya estaba desechado y sin embargo el Espíritu Santo turbó a David cuando le cortó la punta del manto de Saúl. O sea, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con eso, de que porque la autoridad tenga fallas, porque se equivoque o porque no lo esté haciendo bien, entonces no nos vamos a sujetar. Recordemos que todas las autoridades son humanas y tienen sus debilidades y tienen sus fallas. Nosotros nos vamos a sujetar a la investidura que está en él, ¿ok? A eso es que nosotros nos vamos a sujetar, y eso es un respeto que nosotros vamos a tener y que solo lo adquirimos si tenemos una relación personal e íntima con el Señor. Si no, vamos a ser unos rebeldes. Van a decir, no, yo no me sujeto a esto, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer lo otro, porque no hay una relación personal con el Señor Jesucristo y sobre todo de temor de Dios. Como se dijo esta mañana en el estudio, el temor de Dios se cultiva. Cuando nosotros vamos avanzando en los caminos del Señor, perdonamos, nos arrepentimos, adoramos, leemos la palabra, el temor de Dios va creciendo en nosotros. Y cuando vamos a cometer un acto de rebelión, el Espíritu Santo nos va a redarguir y nos calla la boca o nos redarguye en el corazón de juzgar. ¿Ok? Fíjense que cuando Dios nos trata y nos arrepentimos de la rebelión con los padres, con los pastores, con todas las autoridades que hemos tenido,
nosotros empezamos a ver las cosas buenas que tiene la autoridad. Por ejemplo, a mí me ha pasado, de repente, sí, empezamos a ver las cosas buenas que tiene la autoridad, porque es que la rebelión te ciega, te pone una venda y entonces solo vemos, el que está rebelde solo ve lo negativo, nunca tiene un corazón agradecido ni una gratitud para esa persona, porque está exigiendo y demandando una perfección que no existe en nadie, ¿ok? Entonces, es necesario que nosotros procesemos lo que es el arrepentimiento en cuanto al área de la rebelión, para que nosotros podamos tener misericordia y poder ver las cosas buenas que tiene cada autoridad que nos rodea en nuestra vida. Porque sí hay cosas buenas, lo que pasa es que la rebelión nos ciega. En cuanto a los padres, fíjense que dice en Proverbio 20:20, dice: al que maldice a su padre y a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Recuerden que el honrar padre y madre es el primer mandamiento con promesa. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Si una persona es rebelde, ¿qué es lo que pasa con la rebelión? Que la rebelión, como conversaba yo con una persona en esta semana, es una puerta abierta muy grande que le abrimos al enemigo. Entonces, por eso es que la Biblia dice que viene maldición, es una de las causas de maldiciones en las personas cuando no honramos al padre y a la madre. Y no quiere decir que papá y mamá sean perfectos, no, son nuestros padres y tenemos que honrarlos. Fíjense que la Biblia al día dice: Dios extingue la luz del que maldice a su padre y a su madre, ¿ok? El otro día escuché yo un testimonio de un predicador que él decía que cuando él estaba de misionero en las montañas, había otro misionero compañero que le decía que lo acompañara a visitar a su mamá al pueblo. Y entonces ellos bajaban al pueblo, y cuando este predicador venía, iba con él, y él veía que iba camino a un bar. Y entonces él entró al bar, su mamá estaba allí haciendo lo que no era correcto, ¿verdad?, en ese bar, y sin embargo él llegó, la saludó con mucho amor, con mucho cariño, y le llevó dinero. Este predicador que cuenta esto dice que él se quedó impactado de ver la honra que él le hacía a su mamá sin importarle lo que su mamá hacía, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque este misionero entendió que hay que honrar padre y madre por amor a Dios y por nuestra relación con Dios, y no por lo que los padres son, ¿verdad? Porque todos tenemos falla. Ajá. Fíjense que maldecir es hablar mal, es hablar con rencor, porque dice que el que maldice a su padre y a su madre se le apagará su lámpara se le apagará su lámpara y vivirá en oscuridad tenebrosa, ¿no? Eso lo dice Proverbios 20:20. Entonces nosotros decimos, ¿qué es maldecir? Maldecir no es decir la misma palabra de maldición. Maldecir es decir mal de la persona, pensar mal en tu corazón. Por eso es que la Biblia dice que hay personas que maldicen en el corazón porque sienten rencores, amargura, juzgan a la persona, los critican, los tienen en poco, ¿verdad? Tienen en poco. Muchas veces yo he escuchado cuando he atendido personas que dicen: yo no merezco tener los padres que tengo, ¿verdad? Es que son horribles. Y yo les digo: pues mira, tienes que arrepentirse de eso. A mí me hubiera gustado tener una mamá como tal persona. Le digo: no, es un pecado, porque estás rechazando lo que Dios hizo para ti. Y si Dios permitió esto, porque tiene un plan y un propósito. Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas malas que nos han pasado, Dios las transforma para bien, Dios las convierte para bien. Ese es el milagro de la vida cristiana. No importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que hayas pasado, si te arrepentiste, Dios va a usar eso para bien, ¿ok?
Si hemos deseado tener otros padres, los hemos odiado y no los hemos honrado, pues debemos arrepentirnos. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos revele toda rebelión, todo rechazo, todo desprecio hacia nuestros padres y toda crítica y toda murmuración y todo juicio hacia ellos. Nosotros debemos pedirle al Señor para que el Señor nos ayude y nos lleve al arrepentimiento. Muchas veces, como dijimos anteriormente, que nos guiamos por la razón y no por el principio de autoridad. Ya vimos en el caso de María y Noé que ellos se guiaron por la razón porque ellos tenían razón de lo que ellos criticaban. Vamos a recordar que el que se rebela contra la autoridad, el que se rebela contra Dios, no es loco. Se va a rebelar con algo cierto, con algo que es verdad. Y por eso es que la Biblia dice que, creo que es en Romanos, que dice que de un rebelde te tienes que apartar porque te contamina, porque lo que dice es cierto, se apoya en una verdad. Pero nosotros no nos apoyamos en el razonamiento, como dice el libro de Watchman Nee, sino que nos apoyamos en el principio de Dios. La autoridad está fallando. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que orar, tengo que interceder, tengo que llevarlo al Señor y tener el cuidado de no juzgar en nuestro corazón. Porque ¿qué es juzgar en nuestro corazón? Muchas veces, fíjense lo que nos pasa a nosotros como seres humanos, que muchas veces nosotros no murmuramos, ¿verdad? Porque tenemos temor de Dios, no, eso es la autoridad, yo no voy a hablar. Pero en el corazón juzgamos. ¿Y qué es juzgar? Juzgar es dar una opinión, dar una sentencia, dar mi propio parecer. No, esa persona es esto y esto y esto, y ella no debe hacer esto, por esto, por esto. Yo ahí estoy juzgando. Y saben una cosa, que el juicio es una de las 5 cosas que le corresponde tener a Dios, que son, lo que le corresponde a Dios es la adoración, los diezmos, la venganza, el juicio. Son 5 cosas, no me acuerdo la otra. Si alguien se acuerda, me la dice. Entonces, cuando nosotros juzgamos, le estamos quitando el lugar a Dios. Y cuando nosotros nos vamos a arrepentir, si hoy el Señor le está mostrando algo, que usted se tiene que arrepentir de un espíritu de rebelión, de una rebelión contra alguna autoridad, usted debe arrepentirse conscientemente del juicio que ha hecho contra esa persona. Y todos caemos en eso, ¿verdad que sí? Ajá. El juicio. Porque cuando yo juzgo a una persona y doy un dictamen en mi corazón, es que esa persona es esto, es que hizo aquello, es que ese es mi parecer y yo la veo así, yo le estoy quitando el lugar a Dios. Entonces nosotros debemos arrepentirnos del juicio y decirle al Señor, Señor, el juicio de esta persona, de lo que yo estoy viendo, te corresponde a ti. Y yo me arrepiento de todo juicio y te lo entrego a ti, ese juicio es tuyo. Y yo a esa persona la perdono y sigo adelante, intercedo por lo que estoy viendo en esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a cambiar el juicio por la intercesión. El juicio lo quiere hacer el enemigo y se lo estamos quitando al Señor, pero la intercesión es lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros intercedemos por una autoridad, el Señor nos va a oír, pero vamos a interceder cuando hemos quitado el juicio de nuestro corazón. Y el juicio puede ser amargura, puede ser rabia, puede ser dolor, puede ser lo que yo condeno a esa persona y no tengo ningún derecho de hacerlo, ¿ok? Entonces tenemos que tener muy presente lo que es el juicio en nuestro corazón para podernos arrepentir verdaderamente. Porque si no nos arrepentimos del juicio que hemos hecho, entonces puede ser que no cometemos nada, pero tenemos rebelión en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces tenemos que arrepentirnos de esto. Entonces, fíjense que en el caso de María y Noé, aquí la razón no servía de nada, ellos tenían razón. Pero ellos se apoyaban, por ejemplo, María se apoyaba en el principio, en la familiaridad que había.
Generalmente en las iglesias pues siempre hay familias, ¿verdad? Entonces hay que ser un papá pastor, una tía pastor, siempre hay familia. Entonces muchas veces nosotros vamos a caer como María en la familiaridad. Y nosotros tenemos que ver que el principio de autoridad está primero que la familiaridad. Ahora bien, en la familiaridad nosotros puede caerse tanto del líder hacia los que están debajo de él, como de los que están sujetos al líder. Entonces caen en el pecado de familiaridad. Cuando se cae en el pecado de familiaridad, entonces se cae en rebelión, que fue lo que le pasó a María. Entonces ya cuando hay familias dentro de la iglesia, nosotros tenemos que irnos al valor y al principio de Dios, que es el principio de autoridad. No, yo no la puedo ver como mi papá, como mi tío, yo no lo puedo ver como esto, sino lo tengo que ver como la autoridad delegada que es en la iglesia. ¿Ok? Fíjense que Moisés era una autoridad, era líder y profeta, pero María era su hermana mayor, entonces ella tenía un rango como familiar dentro de la vida de Moisés. Ella se apoyó allí para criticarlo y no se apoyó en el principio de Dios, que ya él no era su hermano menor, ya él, en el principio de Dios, ya él era el líder que Dios había comisionado para sacar al pueblo de Israel, y por eso María cayó en rebelión. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Si nosotros ponemos atención a esto, pues nos vamos a evitar muchos problemas. Tenemos también que tener cuidado cómo hablamos de las autoridades y cómo le hablamos a las autoridades, ¿verdad? Porque el Señor promete protegerlos. Muchas veces le hablamos a las autoridades con falta de respeto y le decimos, bueno, pero es que tú también tienes fallas, pero es que tú esto, pero es que tú también tienes que arrepentirte de tal cosa. Eso no nos toca a nosotros, eso no nos toca a nosotros, eso le toca a Dios, y ahí estamos siendo rebeldes porque le estamos quitando el lugar de Dios. Nosotros, si vemos falla, pues vamos a orar e interceder, porque la Biblia dice que el corazón del rey está en la mano de Jehová y él lo inclina hacia lo que él quiere. Entonces nosotros tenemos que ir al Señor y decirle, Señor, está pasando esto, y el Señor es el único que lo va a corregir. Nosotros tenemos que tener cuidado cómo hablamos y cómo le hablamos, porque muchas veces no, bueno, pero ¿quién eres tú si tú también fallas? No, Señor, nosotros tenemos que guardar ese respeto y guiarnos como hizo David, que aunque Saúl había caído, él le decía mi Señor. Aunque había caído y estaba desechado, le decía mi Señor, tenía ese respeto en su corazón. Y fíjense que esta es una de las características de David, que el Señor dijo que David tenía el corazón según Dios. Una característica era que él pecaba, pero se arrepentía genuinamente delante de Dios, y la otra era que él conocía muy bien el principio de autoridad, porque era un adorador. Y un adorador al Señor no se le escapa, porque el Señor lo va a guardar de que caiga en rebelión, como guardó a David cuando le quitó el manto, el pedacito del manto a Saúl, y dice que su corazón se turbó. El corazón se turba porque el Espíritu Santo está allí, ¿ok? Si uno trata mal a una autoridad y no nos pasa nada, pues la comunión con el Señor está distante, ¿ok? Fíjense que nosotros, lo que dije anteriormente, tenemos que cuidar de cómo hablamos y cómo le hablamos a una autoridad, porque la Biblia dice, porque el Señor los protege, aunque estén fallando, el Señor los protege. Fíjense que en el caso de cuando Moisés tenía a la mujer cusita, como murmuraron, el Señor no le quitó a la mujer, ahí se la dejó tranquilamente, porque el Señor los guarda y los protege. Si nosotros murmuramos, entonces Dios no hace nada, porque le estamos quitando su lugar.
En Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Entonces, la autoridad, aunque falle, tiene su defensa de parte del Señor. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Y bueno, para eso tenemos el arrepentimiento, pedimos perdón, reconocemos nuestra falla. Perdóname porque te hablé mal, perdóname porque te hablé con grosería, no te respeté. Entonces eso no nos va a quitar nada, nos va a añadir en nuestra vida espiritual, porque el Señor, a medida que nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón, el Señor nos va a restaurar y el temor de Dios va a crecer en nuestro corazón. En una oportunidad escuché un testimonio de una persona en cuanto a cómo le hablamos y cómo lo tenemos en el corazón a las autoridades, ¿no? Y eso tenemos que cuidarlo, porque nosotros somos intercesores. Va a venir un avivamiento y nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. Fíjense que en este testimonio el esposo de esta muchacha sentía como un profundo desprecio por los pastores. Aunque venía a la iglesia, sentía un profundo desprecio, incluso le habló de una manera grosera al pastor. Y entonces, bueno, los pastores, como conocían esto, el perdón, el arrepentimiento, lo perdonaron. Y entonces, bueno, Señor, lo perdonamos, y se arrepintieron de todo juicio hacia él y lo perdonaron. ¿Qué pasó? Que a esta persona se le cortó el trabajo. Y entonces se le trancaron todas las cosas. Y entonces la esposa le dice: bueno, eso fue por lo que tú sientes hacia los pastores, por lo que tú dijiste hacia los pastores. Entonces arrepiéntete y verás que el Señor te restaura. Entonces se arrepintió y después lo empezaron a llamar para el trabajo. Pero era el Señor guardando su corazón con esa reprensión, porque él en su corazón despreciaba a esta pareja de pastores, los veía como en poco. Si Dios los escogió, nosotros no somos quienes para ver una autoridad en poco. Dios lo escogió y debemos respetarlo. Todo cristiano que quiere tener una vida fructífera y de servicio, ¿verdad? Y una vida con éxito en su familia, en el trabajo, en la iglesia, debe tener esta vivencia del principio de autoridad. Si nosotros no nos arrepentimos de esto, si nosotros no buscamos al Señor en esta área, entonces vamos a tener muchas calamidades, porque toda nuestra vida cristiana gira en torno a lo que es este principio. ¿Ok? Porque donde quiera que vamos a conseguir autoridades a quien nos vamos a sujetar, y donde quiera que nosotros estemos, pues también vamos a ser autoridad. Cada uno de ustedes es autoridad en su casa sobre sus hijos, pero también tiene que estar bajo autoridad. Ajá. Entonces, aquí tenemos la parte de Saúl, ¿verdad? Y David, donde lo persiguió. Y fíjense lo que hizo David, ¿no? Aunque Saúl lo buscaba para matarlo en reiteradas oportunidades, Saúl le dijo a sus hombres, en 1 Samuel 24:6, le dijo, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa a mi Señor. Y ya él estaba desechado. A mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Entonces, porque le dijeron los compañeros: mira, ya lo tienes en tu mano, lo puedes matar. Y entonces él dijo que el Señor le guardara su corazón, porque tenía una relación con el Señor. David era un adorador. Y en 2 Samuel 24:5 dice: después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Una ventaja que nosotros tenemos tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a gobernar nuestro corazón y nos va a señalar cada vez que nosotros tengamos un pensamiento de rebelión. ¿Ves? Amén. Porque hasta en los pensamientos, y ahí a través de los pensamientos es donde viene el juicio a las personas, y el juicio le pertenece a Dios.
Hay un pasaje creo que en Eclesiastés, que dice, que la próxima vez lo voy a traer, que dice que cuida tus pensamientos, se lo estoy parafraseando, malos del rey, porque pueden venir las aves y van y se lo dicen, ¿verdad? Es como donde sale ese refrán que dice que me lo dijo un pajarito, ¿no? Sí, esto está en Eclesiastés. Entonces dice, cuida, y dice que cuides tus pensamientos. ¿Por qué nosotros debemos cuidar nuestro pensamiento de pensamientos negativos y malos contra las autoridades? Porque de allí viene el juicio. Y cuando nosotros juzgamos, entonces ya caemos en rebelión. ¿Ok? ¿Me expliqué? Ok. Cuando nosotros vivimos un estilo de vida de perdón y arrepentimiento y temor de Dios, el Espíritu Santo va a tener la libertad de poner una alarma en nuestro corazón para que nos arrepintamos de inmediato, como hizo David. Se va a turbar nuestro corazón, ¿verdad que sí? ¿Verdad que nos ha pasado? Amén. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado? Amén. Ajá. Es que quiero ver los que están dormidos. Amén. Ajá. Entonces se turba nuestro corazón y nos ponemos inquietos, y eso es, y yo me alegro cuando me pasa eso. ¿Sabe por qué? Porque es señal de que el Espíritu Santo está vivo, está activo en mi corazón, y le digo, gracias Espíritu Santo, no me dejes pasar una. Y es señal de que tengo una comunión con Dios, es señal de que vivo un estilo de vida de perdón y arrepentimiento, cuando el Espíritu Santo me redarguye. Si haces y haces y haces, el Espíritu Santo no te redarguye, entonces ahí no está. Ahí no está la comunión y no está el Espíritu Santo. Si hemos tenido un encuentro con la autoridad de Dios, se encenderá esa luz roja y nos detendremos. ¿Okay? Muchas veces, a veces por escuchar, ¿verdad? El Señor nos reprende. A mí en una oportunidad le escuché a una persona, bueno, como yo le aconsejo y le hablo y la cosa, entonces yo le escuché, sin embargo yo la reprendí y le dije, eso no es así, tú estás hablando mal de la novia del Señor, y la corregí, pero yo me empecé a sentir mal. Yo decía, pero ¿por qué me siento mal? ¿Qué pasó? Si yo no estuve de acuerdo con lo que ella me dijo, y más bien la reprendí, y el Señor me dijo, le escuchaste, y te iba a contaminar. Entonces lo que hice fue, me arrepentí de haberle escuchado, y ya se me quitó la turbación que tenía en mi corazón, porque no debemos ni siquiera escuchar para que no nos contamine, porque vuelvo y les repito, el que se revela con algo cierto, con algo que está pasando, que es verdad, pero no nos corresponde a nosotros juzgar. ¿Ok? La sujeción a la autoridad no consiste en someternos a la persona, sino a la unción y la investidura que está sobre esa persona. Fue escogida por Dios y el Señor la guiará. Y generalmente el Señor escoge personas de acuerdo como quiere tratar con el pueblo, ¿verdad? El Señor escoge personas según la necesidad del pueblo. Es un pueblo muy rebelde, entonces coge una autoridad que va a tener a lo mejor muchas fallas, porque Dios quiere tratar con el pueblo. ¿Okay? Y la sujeción de la autoridad debe ser un corazón rendido a Dios, no debe ser una pantalla de hipocresía, porque Jehová escudriña los corazones. Nosotros tenemos que estar conscientes que el Señor va a escudriñar mi corazón. No es que yo me voy a portar bien y voy a hablar bien, me voy a tener determinada actitud porque quiero estar bien con esta autoridad. No, es de corazón. Entonces por eso les dije al principio que teníamos que analizar el corazón con el juicio. O sea, si hemos juzgado a una autoridad, puede ser que no hemos hablado mal, pero vamos a arrepentirnos, ¿ok? Porque tenemos que sacar la rebelión de nuestro espíritu y de nuestro corazón, porque con el juicio la rebelión se siembra
en el corazón. ¿Cuántos lo creen? Ok, entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Ajá. Fíjense que en cuanto a las autoridades cuando fallan, nosotros lo podemos ver en la Biblia, que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo cuando contendía por el cuerpo de Moisés, sino que le dijo: el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque cuando estaban en el cielo, él sabía que Luzbel tenía una autoridad y que él no lo podía reprender porque él era un arcángel igual que él, ¿no? Entonces él no se atrevió, él le dijo: que el Señor te reprenda. Aquí nos da la enseñanza, la palabra, que quien corrige las autoridades es Dios. Entonces nosotros debemos decir: Señor, eres tú el que corresponde. Lo que yo tengo que hacer por una autoridad es orar e interceder. ¿Por qué ustedes creen que tenemos autoridades que vemos fallas? Porque Dios quiere que nosotros intercedamos, Dios quiere que nosotros oremos. No quiere que estemos en la potestad de las tinieblas acusando ni haciendo juicio. El Señor está hambriento es de intercesión. Y para nosotros poder interceder tenemos que limpiar nuestro corazón de juicio. ¿Ok? De juicio. Nosotros tenemos que arrepentirnos de eso para poder ser unos intercesores con poder en el nombre de Jesús. Fíjense que cuando el arcángel Miguel le dijo: el Señor te reprenda, fue porque él tenía autoridad en el cielo y no se atrevió. Ahora, nosotros como iglesia sí tenemos autoridad delante de los ángeles y del enemigo, porque el Señor nos entregó esa potestad a cada uno de nosotros cuando hemos recibido como Señor y Salvador y tenemos una vida de comunión con Él. Entonces la iglesia sí tiene autoridad para reprender demonios e incluso para echarlos fuera. ¿Ok? Si la autoridad es justa o es injusta, a nosotros no nos importa, debemos sujetarnos y corregir nuestra actitud de corazón y interceder para que el Señor los pueda cambiar. ¿Ok? ¿Cuántos creen que el Señor es el que cambia la autoridad? En un pueblo, ¿verdad? Y cuando le digo en un pueblo, en una nación donde todo el mundo critica la autoridad, ¿usted cree que Dios puede actuar? Ajá, entonces siguen cayendo las cosas porque... Y entonces no se lo podemos pedir al que no es cristiano, es la iglesia cristiana. Si la iglesia cristiana critica y murmura la autoridad, entonces Dios no puede hacer nada, porque Dios está esperando nuestra intercesión. Primero está esperando nuestro arrepentimiento del juicio y nuestro arrepentimiento de ese pecado para que podamos interceder con autoridad delante del Señor. ¿Ok? Ok, entonces fíjense que si nosotros oímos comentarios en contra de la autoridad, nosotros debemos descontaminar nuestros oídos en oración, con perdón y arrepentimiento. Nosotros tenemos que decir: Señor, perdóname por haber escuchado esto, y arrepentirnos. Hoy en día, aquí, con todo lo que está sucediendo, pues es bastante difícil, pero el Señor quiere que nosotros pongamos de nuestra parte, porque el Señor quiere traer un avivamiento a este país. Y si nosotros no pasamos por este proceso del principio de autoridad, ¿cómo lo va a traer si estamos atando más bien a las autoridades, cuando que la Biblia dice que nosotros, la iglesia es la que va a desatar los lomos de la autoridad? Que hagamos rogativas y oraciones por los que están en eminencia. Fíjense que yo busqué la palabra eminencia y la palabra significa alguien que está en un cargo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos orar por cada uno de los que están en eminencia para que podamos vivir en paz y reposadamente. Simplemente no tenemos paz porque la iglesia no está orando, la iglesia está dividida.
¿verdad? Y se ha metido en otros sectores que no les corresponde estar metida y está dividida. Y yo sé que todos me entienden, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Ajá. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Debemos cuidarnos de lo que oímos. Nos cuesta, ¿verdad? Porque estamos viviendo en esa olla, pero debemos hacerlo porque de alguna manera Dios nos va a sacar y es la iglesia la que es responsable. Ajá. Otro punto que podemos tratar aquí en el principio de autoridad es que la autoridad no necesita estar pregonando: yo soy la autoridad y tú te tienes que someter a mí, ¿ok? La autoridad no necesita eso. Si la autoridad es puesta por Dios y está buscando de Dios, esa autoridad se imparte. Cuando una autoridad tiene necesidad de decir: yo soy la autoridad y tú te tienes que sujetar a mí y tú me tienes que obedecer, entonces esa autoridad no tiene una relación íntima con Dios, porque esa autoridad debe entender: si el Señor me escogió, Él va a hacer que me respete, ¿verdad? Así como el Señor hizo que respetaran a Moisés como autoridad que él había escogido y lo hizo con señales y prodigios. Entonces, una autoridad, cuando nosotros estamos en autoridad y estamos viviendo un estilo de vida de perdón, arrepentimiento, temor de Dios y comunión íntima con Dios, si somos autoridad en el hogar, somos autoridad en la iglesia, somos autoridad en una clase de niños, somos jefes en algún sentido, pues Dios nos va a respaldar. No tenemos que estar diciendo yo soy la autoridad, sino que sencillamente Dios va a tratar con esa persona y esa persona va a venir a esta autoridad a pedir perdón, porque el Espíritu Santo lo redarguye. Si la autoridad no sabe tener su lugar, entonces no va a haber paz. No lo va a redarguir. Ahora, si yo estoy consciente de lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Como autoridad, yo soy papá, yo soy papá o mamá en este hogar, y si yo estoy haciendo bien, el Señor me va a respaldar. ¿Cuántos creen que es así? Ok, está bien. Ok. Ajá. Fíjense que la rebelión viene por un principio de exaltación propia y de vanagloria. Cuando nosotros exigimos de manera egoísta nuestros derechos y lo que nosotros merecemos. O sea, no, porque es que ese es mi derecho. Es que yo, por ejemplo, hay personas que pelean mucho, reclaman mucho sus derechos en todas partes. No, es que yo tengo que reclamar esto, es que yo tengo que pelear por esto. Si usted vive así, es porque en su corazón hay mucha rebelión y usted es su propio defensor. O sea, usted no está dejando que el Señor lo defienda. Porque cuando vivimos en comunión con el Señor te va a defender si estamos actuando de acuerdo como Él quiere y como dice en su palabra. Entonces, yo no puedo estar exigiendo mis propios derechos. No, es que mi derecho es es que mira esto, es que mira lo otro. Porque entonces vivimos un eterno pleito. Y la Biblia dice que nos llama a paz, ¿verdad que sí? Entonces no puede ser. El Señor nos va a valorizar Él mismo cuando nosotros rendimos nuestra vida al Señor. Nosotros debemos recordar que todos nuestros derechos se los entregamos al Señor Jesucristo cuando lo aceptamos como Señor y Salvador. Él nos compró a precio de sangre. Entonces yo no tengo que estar reclamando mis derechos cuando soy autoridad. Y cuando no soy también, ¿verdad? Tengo que decirle: Señor, defiéndeme tú. Yo pongo mis cosas en orden y le digo: Señor, defiéndeme tú, y el Señor se encarga. ¿Cuándo creen que se ha encargado? ¿Verdad que sí? Es así. Yo no tengo que estar diciendo: yo soy la autoridad, yo tengo este derecho, yo tengo esto, yo tengo... No. Si el Señor me puso, Él me va a respaldar. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vivimos que nos rendimos cada día al Señor, poquito a poco nosotros vamos a vivir de una manera sobrenatural. Porque lo normal es que nosotros exijamos nuestros derechos, eso es lo normal.
Pero cuando vivimos en lo sobrenatural, entonces Dios se va a encargar de defender. ¿Ok? Amén. Camino de salvación. Un equipo para servirle a Dios.